Saludos a todos y bienvenidos a este video. Aquí les saluda Astrid. Les agradezco que estén siguiendo y apoyando tanto este video como los videos anteriores. Este viene siendo el cuarto video que se presenta sobre mi análisis muy personal con opiniones de la historia Candy Candy, historia definitiva de Keiko Nagita. Luego de haberse analizado la cubierta, el lomo y el índice del libro, que lo tengo en su versión en español de la casa editorial Arechi, se había procedido a analizar el prefacio, que por error me había referido a él como prólogo, pero luego se hace la rectificación. Y finalmente en el video pasado, se une en un solo video, el análisis tanto del prólogo realmente como del capítulo 1. En el prólogo, para beneficio de aquellos que no han podido ver los videos anteriores, comienza con una Candy que vive bastante distanciada en términos de continente, de las personas que la criaron en el orfanato donde ella creció, y viene siendo la señorita Pony y la hermana Lane. Luego ella hace una retrospección de lo que ha sido toda su vida, o casi toda su vida, y ahí es que entonces da comienzo el capítulo 1. Tanto el capítulo 1 como el prólogo se presentan en formato de prosa y narrado en tercera persona. En este capítulo 1, Candy tiene 6 años y su mejor amiga es Annie, pero da la casualidad que Annie recién ha sido adoptada por una familia de buena reputación aparentemente, y Candy asume la situación con sorprendente madurez para la corta edad que tiene, aunque aparenta estar reprimiendo sus emociones, y ya al final del capítulo se le ve que está corriendo o subiendo a toda carrera la colina de Pony, y ahí es que termina dicho capítulo. Así que sin más preámbulo, vamos al capítulo 2, también en formato de prosa. En cuanto llegó a lo más alto de la colina, Candy se desplomó sobre la hierba sin aliento. El olor de la hierba fresca impregnó sus fosas nasales y se giró para poder mirar el cielo, de un azul casi cegador. El olor a hierba fresca quiero que lo mantengan fresco en su memoria, o traten de recordarlo lo más que puedan, ya que posteriormente va a haber uno de los personajes que se presenta en un momento dado también haciendo alusión a la hierba fresca. Y aquí las repeticiones no se dan por pura casualidad. Las redundancias son parte del estilo o de la estilística literaria que utiliza la autora. Allá arriba las nubes se movían y asumían la forma del carruaje de Annie, y al igual que este, se hacían cada vez más y más pequeñas. ¿Habría dejado Annie de llorar ya? La imagen de su amiga cabizbaja entre la amable pareja Brighton se le había quedado grabada a fuego en la retina. Sin embargo, al parpadear, la imagen desapareció y Candy se obligó a abrir los ojos de forma exagerada. Así que Candy se encuentra sola en este momento ya al pie de la colina de Pony, y sus pensamientos no van de inmediato a lo que ella siente, sino que lo primero que se le viene a la mente es que debe estar sintiendo Annie en ese momento, y eventualmente yo como madre en el plano personal también pienso en Candy, pero por otro lado también pienso en lo fuerte que debe ser esto para Annie, ya que ella es la que está abandonando el hogar donde creció. «¿Te has marchado de verdad?», susurró, y en cuanto cerró los ojos otra vez, todo lo vivido hasta el momento la sobrecogió de tal manera que sintió las pupilas llenándose de lágrimas. Annie se dirigía a Chicago, una ciudad de la que Candy nunca había oído hablar y que sentía demasiado lejos de allí. Al ella decir que se siente demasiado lejos de allí, la autora está estableciendo una duda sobre si Candy realmente se encuentra en territorio americano o no, ya que esta frase que dice está demasiado lejos de allí, tal vez ella lo dice desde la perspectiva de que es una niña pequeña, tiene apenas 6 años, y tal vez la distancia más corta se le puede hacer una eternidad de larga, pero eso no nos consta todavía, ya que apenas estamos en el capítulo 2, y no olvidemos que estamos analizando esta novela como si estuviéramos encontrándonos o conectándonos con la historia de Candy por primera vez. Bien. Pero ya sabemos que ella se dirige a Chicago, así que si se dirige en carruaje hacia Chicago, pues por otro lado tampoco Chicago debería estar tan lejos, tomando en cuenta que va en un carruaje, ¿verdad? Así que por otro lado también está la posibilidad, no se puede descartar que Candy hubiera crecido en un continente americano. De ser así, entonces significa que en el momento del prólogo
hay una alta posibilidad de que Candy no se encuentre en un continente americano. Por eso es de confirmarse esto. Estamos hablando desde los ojos y la perspectiva de una niña pequeña. Pero por otro lado, no podemos obviar el asunto del carruaje como vehículo de transporte. Pronto la colina se llenará de flores y tú no estarás aquí para que podamos recogerlas juntas. Tampoco nos perseguiremos la una a la otra, ni nadaremos ni atraparemos peces juntas en el río. Candy se vio abrumada por los recuerdos de toda una vida pasada junto a Annie, que se sucedían uno tras otro en su mente. Aquel día en que mientras hacían guirnaldas con ranúnculos, habían decidido llamar a esa misma colina la colina de Pony. Así que no se llama la colina de Polly por puro capricho, ¿bien? O aquel otro día en que habían intentado adivinar qué tipo de familia las adoptaría, arrancando los pétalos de las margaritas al canto de ¿vendrán? ¿No vendrán? ¿Vendrán? ¿No vendrán? Annie, aquella niña a la que habían abandonado el mismo día que a ella, era como una hermana. No es para menos. Siempre estaba a su lado sin importar lo que estuvieran haciendo, la llorona y tímida Annie. Annie, a partir de ahora, si alguien te trata mal, yo ya no estaré ahí para protegerte. Candy se sorprendió al escuchar sus propias palabras y se secó las lágrimas. Ya no había ninguna necesidad de proteger a Annie. Ahora ayudarla era trabajo de sus padres. Me siento perdida. Ya no tengo a nadie que me cubra las espaldas. Y en efecto, así era. Annie también la había protegido. Hermana, por favor. Bueno, no, ¿a quién? Desde el punto de vista de Annie. Hermana, por favor, no regañe a Candy, perdónela. Cada vez que Candy se portaba mal, y tanto la hermana Lane como la señorita Pony se disponían a regañarla, Annie siempre les suplicaba llorando que no lo hicieran. ¿De cuántos castigos y sermones se había librado gracias a su mejor amiga? Al final, era Candy la que siempre necesitaba la ayuda de Annie. Muy bien, esto me parece muy interesante, ya que aquellas personas que ya conocen de antemano las versiones de anime y de manga de Candy, aunque no quiero entrar mucho en ese departamento, pero le tienen como una especie de mala voluntad a Annie en cuanto a posibles envidias, malos sentimientos, y eso es algo que todavía apenas estamos empezando el libro, todavía no vamos a llegar allí. Pero hay algo bien positivo en esta parte del relato, y es que Candy siente que protegía a Annie en términos de que Annie pues era muy tímida, muy retraída, muy llorona, y Candy sentía que tenía que defenderla. Sin embargo, ella hace como una especie de análisis, por así decirlo, se pone a razonar acerca de cuál era el verdadero rol de Annie y llega a la conclusión, aún a esa corta edad, de que después de todo no era solamente Candy tratando de que Annie siempre esté bien, sino de que en cierto modo Annie también era una especie de abogada, defensora de Candy, porque Candy aparenta en este punto ser muy traviesa, muy inquieta, y tal vez Annie era esa persona que ponía la paz para evitar que Candy pues sufriera castigos, pero no castigos abusivos, sino castigos tal vez merecidos. No olvidemos que se establece desde el primer capítulo que la señorita Pony y la hermana Lane son bien amorosas, pero también ponen disciplina y un sentido de orden. ¿Bien? Otra cosa que me llama la atención de lo que hemos leído hasta ahora es que Candy, si bien contuvo su tristeza para mostrar su mejor lado frente a Annie, para que Annie no se pusiera peor y pudiera irse de un poco más tranquila, yo les había comentado en el video anterior de que como madre pues me preocupaba la idea de que Candy fuera a acostumbrarse demasiado a estar conteniendo lo que siente y llevar la procesión por dentro. Sin embargo, aquí tenemos que la razón por la cual al final del capítulo 1 ella sube a toda carrera a la colina es porque sabe que va a llegar un momento que no va a aguantar más. No olvidemos que ella tiene apenas 6 años. Demasiado de bien manejó el asunto para la edad que tiene o que tenía en ese momento. Así que se encuentra en esa colina de Pony, se encuentra lejos de todo.
Y ahí es que finalmente ella libera toda esa tristeza, toda esa aflicción y al fin se honra a sí misma y sus propios sentimientos, dándose un espacio para expresarse, para llorar, porque así era como se sentía. Así que finalmente ella se está validando a sí misma. Y al menos esa parte pues me agrada. No me alegra que llore, pero sí me alegra de que al fin pues ella libere lo que siente. La pregunta es por qué aguarda estar a solas si ella aparenta tener un buen vínculo y mucha confianza, mucha sinceridad con la señorita Pony y la hermana María. Pues yo tengo mis ideas sobre eso, pero quiero abundar más adelante, ¿bien? Conforme vayamos continuando con esta lectura. Tengo muchísimo miedo, Confesó la niña, bendito sea, muy pequeña, levantándose a la par que se frotaba con fuerza los ojos con las palmas de las manos, porque seguía sin ser capaz de atajar las lágrimas. Incluso cuando intentaba contener el aliento para frenarlas, la niña acababa desbordándose. No es para menos, había una especie de codependencia entre ellas, y no lo quiero decir en el sentido negativo de la palabra, sino que era inevitable que dos niñas que fueran encontradas abandonadas el mismo día, tal vez sintieron ese apego inmediato, primero por la situación, las circunstancias en las cuales crecieron, y segundo porque simplemente estuvo esa conexión presente, y eso es como arrancarle parte de la familia. O sea, no es sano, no es saludable que las familias queden separadas, pero cuando se trata de una adopción y, y de, y de que un niño o una niña abandone un orfanato, pues son cosas inevitables, aun cuando ese niño que es removido, pues vaya destinado a tener una mejor vida junto a sus nuevos padres. no puedo más. Me lo he estado aguantando tanto tiempo. La señorita Pony y la hermana Lane se preocuparán mucho si vuelvo a casa con esta cara. Y aún no he limpiado el gallinero. Lloraré ahora con todas mis fuerzas, a viva voz, antes de volver, Pensó Candy, y empezó a sollozar como nunca antes. Sin embargo, la niña se empezó a sentir ridícula al escuchar el eco de su propio llanto, y las lágrimas se detuvieron de repente. Sueno igual que un lobo hambriento, Pensó entonces, riendo un poco. Así que aquí tenemos parte de la explicación por la cual ella no quiere mostrarse en todo su llanto con la señorita Pony y la hermana María. No las quiere preocupar. No olvidemos que la señorita Pony y la hermana Lane, eh, a los que no conocen la historia, pues hermana Lane es sinónimo de la hermana María para quienes han visto la serie antes del libro. Pero no las quería preocupar, ellas tienen ese afecto hacia Candy, hacia Annie, hacia todos los niños, pero también tienen otros niños que cuidar. Y una vez más tenemos a una Candy que piensa en los demás antes que en sí misma. Muchas personas dirán, eso es buenísimo, claro que es una virtud, pero a veces no se puede ser tampoco bueno el 300%, pero eso es algo que una niña de 6 años no sabe. Yo no lo considero como una baja autoestima, yo lo considero como que ella asimiló muy bien las enseñanzas y los valores, la moral que le enseñaron. Pero esto más adelante si no se maneja puede convertirse en un problema, y a lo largo de la historia vamos a ver si esto representa un problema o no, esa dadivosidad de ella y ese siempre pues pensar en otros antes, pero hasta el momento se va presentando como una virtud y un sentimiento muy bonito de parte de ella. Ya me lo parecía a mí. Tienes una sonrisa adorable, pequeñina, anunció una voz delicada. Bien. Olvidé decir, antes de haber continuado leyendo, que también ella, dentro de todo, recuerda que tiene una tarea que hacer, que es la del gallinero. Poco ella se imagina que la hermana Lane y la señorita Pony, pues, a modo de excepción, la eximieron de tener que realizar esa tarea. Pero ella, en su ternura, en su inocencia, hace de cuenta pues que tiene que cumplir con esa labor. Sabe Dios si a lo mejor pensaba que le serviría de distracción para no tener que pensar más en el asunto. A lo mejor lo veía como algo terapéutico, algo curativo, algo sanador. Pero vuelvo y repito lo último que leí. Ya me lo parecía a mí, tienes una
risa adorable pequeñina, anunció una voz delicada. Anunció, con ese término, anunció, es como, estamos hablando de alguien que quiere hacerse presente, que esa persona que está hablando, quien quiera que haya sido, quiere que Candy o la otra persona con la que está se dé cuenta de que está allí. Y la voz es delicada. Vamos a ver de quién se trata. Pero vayan recopilando los términos, las palabras. Yo en calidad personal, yo llevo una lista de todo lo que se refiere tanto a las razones por las cuales yo creo que Anohito es quien es. Sí, porque esto de que, ay, de que nos dejaron escoger el final, eso ya yo opiné de que no creo que es así. Pero también llevo una bitácora de todas las menciones que están sobre las sonrisas, sobre las voces, y por voces me refiero no solamente al timbre de voz, sino al tono de voz, los cuales pudieran cambiar conforme esos personajes vayan creciendo o según los matices o situaciones por las cuales atraviesen lo mismo. Así que de momento tenemos una voz delicada. Vamos a ver de quién se trata. Ante el inesperado sonido de esa voz, Candy alzó la cabeza con cierta sorpresa. Recortada contra el viento azul, la misteriosa, vayan recopilando también esos términos, adjetivos, emociones, todo eso yo lo voy llevando aquí de forma obsesiva casi. Figura de un chico alto, la observaba con una sonrisa dibujada en el rostro. Hay que ver si realmente el chico es alto o si tal vez es la percepción de Candy, quien tiene 6 años. Llevaba sobre el hombro lo que parecía la forma de un corazón, como aquellos dibujos que había visto alguna vez en libros ilustrados. La niña parpadeó. ¿Acaso había caído aquel muchacho del cielo? Bien. Tenemos que el muchacho aparentemente está vestido de una forma rara. No sabemos si es parte de la imaginación de Candy, que tiene 6 años, o si de verdad el muchacho está vestido de una forma bien inusual. Dice muchacho, por lo que se entiende que es una persona bastante joven y eso tiene mucha relevancia, como voy a destacar más adelante. ¿Acaso había caído aquel muchacho del cielo? Eso último, que se narra desde el punto de vista de Candy, del pensamiento de Candy cuando ve a ese muchacho, pudiera significar dos cosas. Yo lo vi en dos direcciones. Una, que por la indumentaria extraña que tiene, tal vez le pareciera como que es algo que fuera de este mundo. Y lo otro, que tal vez dentro de esa congoja, dentro de esa desesperación, no desesperación, dentro de esa soledad, dentro de ese desasosiego que ella tiene, esa tristeza, tal vez esa llegada de ese muchacho resultó ser algo providencial, algo celestial, algo mágico. Y miren lo que ella le pregunta. ¿Eres un extraterrestre? Inquirió Candy, boquiabierta y con los ojos entrecerrados. Acá entre nos yo no sabía que ese término ya se mencionaba a principios del siglo XX. Ante la pregunta, el desconocido volvió a reír. Desconocido, misterioso, todo como que va teniendo como que cierta consistencia. Pero qué graciosa eres, pequeña, soy humano de carne y hueso, afirmó él con voz refrescante. Yo habré anotado eso en la bitácora de las voces. Sí les puedo ir diciendo mientras voy revisando. Tenemos una voz delicada, una voz refrescante, bien. Refrescante puede ser el tono de la voz, mientras que delicada puede ser el timbre de voz. De cualquier forma, ambos términos me hacen pensar que en efecto Candy tiene razón al pensar que se trata de una persona joven. Bien. Estoy verificando aquí lo de las voces. Ay. Sí, refrescante. Sí, la tenía anotada. Gracias a Dios. Muy bien. Pues tenemos. Entonces, ¿por qué llevas falda si eres un chico? Esto no es una falda, se llama kilt y es una prenda tradicional de Escocia. ¿Kilt? ¿Es sucia? Era la primera vez que Candy escuchaba esa palabra. El chico estalló en risas otra vez. No, un kilt de Escocia. Y esto de aquí es una gaita escocesa. Es un instrumento, mira, te enseñaré cómo suena. El joven se acercó la gaita a la boca ante la mirada divertida de Candy. Al instante, el instrumento empezó a emitir un sonido muy extraño. Muy bien. Así que el muchacho, ya tenemos que es joven,
que tiene una voz que aparenta ser bien refrescante, juvenil, delicada, y que está vestido como un escocés, pero no como un escocés contemporáneo, sino con una vestimenta tradicional, folclórica, cultural de Escocia. Incluso lleva el instrumento o la gaita, y en el momento que detuve la lectura procedió a tocar música en la gaita, así que tenemos que es una persona que es bastante diestra en términos al menos de ese instrumento musical. No sabemos si el muchacho es escocés, así que lo averiguaremos. Anda, pero si suena como si hubiera 1000 caracoles arrastrándose por el suelo, exclamó ella con sorpresa, pegando un salto. Ya la presencia del muchacho y él soplando la gaita ya fue suficiente para que ella olvidara, aunque fuera momentáneamente, la situación de Annie y que se hubiera la partida de Annie. No es que ella lo abandonara eso por completo y no volviera a recordarlo para siempre, pero al menos en ese momento preciso su atención estaba centrada en ese joven. El chico dejó de soplar entonces y aquel sonido parecido al de una marcha de caracoles se desvaneció. De verdad, pequeñina, eres demasiado graciosa, repitió el desconocido con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Él le dice pequeñina más de una vez. Así que ese jovencito, no sabemos la edad que tiene todavía, pero aparenta ser joven, la está viendo como una niña, tal vez a lo mejor una niña pequeña. Así que tal vez puede que le lleve su par de añitos a la chica, pero la ve como una pequeñina, ¿bien? Y se lo dice con mucha ternura, con mucho respeto, con mucho aprecio. El cabello rubio, ya sabemos que es rubio, le brillaba y le caía sobre la frente. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, de un azul casi tan claro como el cielo de aquel día, Candy sintió que le podía confiar cualquier cosa. Así que ya que hay una apertura para establecer cuál es ese primer vínculo entre Candy y este misterioso personaje que aparece en este capítulo 2. Luego voy a analizar al final qué es lo que yo puedo interpretar de esto. ¿De dónde eres? Yo me llamo Candy. ¿Qué es aquella iglesia tan pequeña? Es el hogar de Pony. Parece un sitio pequeño, pero es un orfanato. Y también es una escuela. Todos los niños del pueblo vienen aquí a estudiar. La mujer rellenita es la señorita Pony y la más delgada es la señorita Lane. Allí es donde yo... Candy hablaba con entusiasmo mientras señalaba el pie de la colina, así que cuando se giró y descubrió que el chico ya no estaba allí, pegó un pequeño grito. ¡Ha desaparecido! Es obvio que no me voy a adelantar a la lectura, pero yo voy a regresar eventualmente a este último párrafo, porque conforme se vaya suscitando o revelando el desenlace de la historia, esto va a ser un punto que vamos a aclarar sobre la posible identidad de Anohito. Ya yo les dije que yo no les voy a decir quién es Anohito, a menos que me lo pidan. Bien. Aturdida, la niña miró a su alrededor, pero no había ni rastro del joven, se había esfumado. Voy a volver a releer porque quiero especificar algo. ¿De dónde eres? Yo me llamo Candy. Obviamente, y tal y como indica el párrafo anterior, ella sintió que podía tener confianza con él, él inspiraba confianza. ¿Ves aquella iglesia tan pequeña? Es el hogar de Pony. Parece un sitio pequeño, pero es un orfanato. Y también es una escuela. Todos los niños del pueblo vienen aquí a estudiar. La mujer rellenita es la señorita Pony y la más delgada es la hermana Lane. Allí es donde yo... Candy hablaba con entusiasmo. Ella le depositó esa confianza más rápido que ligero a él, mientras señalaba el pie de la colina. Así que cuando se giró y descubrió que el chico ya no estaba allí, pegó un pequeño grito. ¡Ha desaparecido! Estén bien pendientes para cuando yo retome esto. Candy estaba mostrándole, o estaba a punto de mostrarle, a este chico ese punto de la colina o esa perspectiva del hogar de Pony visto desde lo alto de la colina, pero cuando ella va a mirarlo, ¿verdad? Para hacer ese contacto visual, él ya se había ido. Tengan presente eso. Aturdida, la niña miró a su alrededor, pero no había ni rastro del joven, se había esfumado.
A lo mejor lo he soñado. Pero no podía haber sido un sueño. Candy todavía podía escuchar el eco de su voz diciendo: tienes una risa adorable, pequeñina. Parecía un príncipe, Murmuró Candy a media voz, y al mirar hacia abajo le llamó la atención un objeto brillando a sus pies. Entre la hierba asomaba un broche de plata con la forma de un águila, y de sus alas extendidas colgaba un pequeño cascabel. Esto debe ser suyo. Candy se agachó para recoger el broche del suelo y sonrió. Parecía una joya muy refinada. Debía de ser de gran valor. Tengo que devolvérselo. Quizá mañana volvamos a vernos. Ante esa nueva esperanza y con el viento soplando suavemente, Candy sintió que le inundaba una gran luz. Aquel príncipe de la colina era una buena persona. O sea, no le pareció una buena persona. Ya ella había declarado que era una buena persona. Estaba deseando encontrárselo al día siguiente para contarle muchísimas más cosas. Ay, pobrecita. Sin embargo, Candy no volvió a ver al misterioso desconocido, aquel príncipe de la colina. O sea, ya le tenía un nombre a él, ni al día siguiente ni al otro. El día en que Annie se marchó. Ya esto es el último párrafo de ese capítulo, porque luego entonces hay una página en blanco y el capítulo 4. Miren, el príncipe de la colina, ni al día siguiente ni al otro, y miren cómo de inmediato la autora establece en un párrafo el día en que Annie se marchó. Para Nayita es bien importante dejar bien claro de que ella conoce al príncipe de la colina el mismo día en que Annie se marchó. El día en que se encontró con el príncipe de la colina. El único recuerdo que le quedó a Candy de aquel día fue el pequeño broche de plata. Miren esa última oración, cómo se parafrasea. El único recuerdo que le quedó a Candy de aquel día fue el pequeño broche de plata. Nayita pudo haber dicho o haber escrito: el único recuerdo que le quedó a Candy de su experiencia con el príncipe de la colina fue el pequeño broche de plata, pero no. Ella menciona primero, el día en que Annie se marchó. Segundo, el día en que se encontró con el príncipe de la colina. Tercero, el único recuerdo que le quedó a Candy de aquel día fue el pequeño broche de plata. Así que cuando la autora indica que el único recuerdo, y con esto se acabó el capítulo, que lo único que le quedó de recuerdo fue el broche de plata, significa que Candy no solamente recuerda el encuentro con el príncipe de la colina, sino como recuerdo prioritario hasta ese momento, porque no sabemos cómo vaya a cambiar las prioridades para Candy, pero en esta edad de 6 años, lo que Candy tuvo como prioridad en términos de importancia, de relevancia, de recuerdo, era la partida de Annie. Ya más tarde vamos a ver si eso va a cambiar, si su punto de vista va a cambiar y el príncipe de la colina pase a ser más importante que Annie. Recuerden que es muy prematuro yo decir esto, ¿bien? O sea, no nos dejemos llevar por anime ni por manga, sino por lo que llevamos leyendo hasta ahora. Yo lo que pienso de todo esto es lo siguiente. A veces los milagros pueden ocurrir y tal vez Dios o el ser de luz en el cual ustedes crean, quienes estén viendo el video, entendió que Candy pues necesitaba una palabra de aliento, necesitaba a alguien que le sirviera como de guía o de confidente. Muchos de ustedes pensarán, pero ¿por qué Candy entonces no confía en la señorita Pony y la hermana Lane? Ella sí confía en la señorita Pony y la hermana Lane, pero ellas son figuras maternales, son cuidadoras. Y por más que confíe en ellas, Annie, al igual que Tom, pero Tom en menor grado, pero Annie era esa niña de su edad a quien prácticamente veía más como una hermana que como una amiga. Así que de repente Candy queda separada de Annie por razones que no son malas. Annie fue adoptada, es algo que a la larga le va a venir bien a Annie. Pero Candy pues se siente abandonada, no abandonada de forma intencional, sino abandonada en términos de que esa figura de su edad, que era con quien más podía compartir sus travesuras y sus pensamientos infantiles, ya no estaba allí. Es algo que obviamente ese lazo no lo puede compartir con otros niños. Los otros niños llegaron tal vez antes, tal vez llegaron después. Tom tal vez no la iba a comprender en ese sentido, por mejor trato que tuviera con ella. Así que, y hay cosas que tal vez por más afecto que le tuviera la señorita Pony y la hermana Lane, pues
no todo se puede compartir. Tal vez Candy las ve como madres, pero no las ve como amigas. Una madre, existen madres que también son amigas de sus hijos, pero existen madres que ante todo son madres, y tal vez Candy pues internaliza eso. Otra razón por la cual Candy tal vez no se siente sola o abandonada, o no abandonada en términos de ignorada, sino abandonada en términos de que se siente sin amigos en ese momento, es que ella no quiere ser una molestia o no quiere importunar a la señorita Pony y a la hermana María, Mario, hermana Lane. Eh, ella ve que ella no es la única que vive allí con ellos, que hay otros niños, que ellas tienen otras responsabilidades y que ella no es la única persona por las cuales ellas se tienen que preocupar. Así que Candy, que ya hemos visto varias veces en estos escasos 2 capítulos que ella piensa en los demás antes que en sí misma, pues no quiere ser una molestia para la señorita Pony y hermana María, así que no las quiere preocupar. Por lo que llega este muchacho vestido de forma extraña, entonces ella piensa que es alguien fuera de este planeta. ¿Qué ocurre? Que entonces ella piensa que es un muchacho caído del cielo, no solamente por la vestimenta, sino porque ese muchacho, al parecer, en ese breve intercambio que sostuvieron, pues parecía comprenderla, parecía entenderla, a pesar de que él no sabía cuál era la pena por la cual ella atravesaba. Pero ella siente, ella como que leyó esa alma de inmediato, se sintió conectada en términos de que sentía. Bueno, prácticamente ella misma lo dice, él cayó del cielo, él llegó como si fuera una especie de ángel salvador. Este muchacho, él llega como salido de un cuento de hadas, por eso es que ella hace la comparación con el príncipe, en parte pues por la indumentaria, pero ya el muchacho le explicó, ya le aclaró, ya esto es una vestimenta de Escocia, así que ya antes de terminar el capítulo 2 ya Candy le queda claro que él no era un marciano, pero sí lo ve como un príncipe en términos de que, al igual que en los cuentos de hadas, eh, las protagonistas de los cuentos de hadas son como damiselas en apuros y llega este príncipe a rescatarla. Tal vez un argumento a favor de quienes consideran que cierta persona es Anoito pudiera ser el hecho de que tal vez ella lo viera con ojos de que el príncipe al final pues vive feliz para siempre con la princesa. Es una posibilidad, todavía yo no voy a llegar a esa parte y no voy a saltar a conclusiones, pero en este momento yo lo que puedo interpretar sin tomar en cuenta todavía el resto de la novela es de que ella ve a ese muchacho como un príncipe porque llega de la nada a quitarle sus pesares, no a quitárselos, sino más bien como un remanso de paz en medio de tanta turbulencia. Él es la calma en medio de la tempestad. Él es como un alivio para su congoja, para sus penas. Y ella sintió en cierto modo como si ese muchacho fuera a llenar el vacío que dejó Annie. Y más que al ella ver que es un muchacho joven, ella no tiene la forma de saber cuál es la edad del joven, aunque el joven claramente se refiere a ella como si fuera mucho más pequeñita que él. Pero al ella verlo como una persona joven, lo ve como alguien afín a ella, alguien que la puede entender, alguien afín a ella que no es tan adulto como la señorita Pony y la hermana Lane, pero que es alguien un poco más parejo, tal y lo que como era Annie. Así que yo no estoy diciendo con esto que es que Candy se olvidó de Annie y que va a dejar de ser amiga de Annie, no. Al contrario, porque en el capítulo 1 ella guarda la esperanza de que Annie se comunique con ella y le escriba. Así que ella no se ha olvidado de esa esperanza o de la fe que tiene puesta en que Annie se comunique. Pero ella ve ella asimila esta llegada del muchacho como si fuera algo casi celestial, como si fuera algo mágico, como si fuera algo milagroso. Y que este muchacho, al igual que los príncipes, llegó para rescatarla, llegó como una esperanza de tiempos mejores. Bien, esa es mi interpretación muy personal. Pues yo creo que hasta aquí viene siendo mi análisis. Para el próximo voy a trabajar el capítulo 3, pero no estoy segura si unirlo o no con el capítulo 4 o si dejar el capítulo 4 separado. Yo me inclino más a dejar el capítulo 3 aislado porque en el capítulo 4 pasan un par de cosas bastante relevantes. Así que muchas gracias por haber visto este video. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye.